Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Dios le bendiga, ya estamos aquí para nuestra lección número 15 en los estudios devocionales de las epístolas de Pedro. Padre, te damos gracias hoy por este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra. Como siempre, Señor, sabemos que si tu Espíritu Santo no nos guía y nos ayuda, nuestro tiempo, Señor, será perdido. Por eso te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos enseña en este momento acerca de tus verdades, de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos aquí ya listos para comenzar nuestro estudio en la epístola de Pedro. Y voy a iniciar leyendo versículo 17 del capítulo 2. Recuerden, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Muy bien, ahora vayámonos a nuestras ayudas visuales en nuestro PowerPoint. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacerle al texto que acabamos de leer es: ¿por qué compara Pedro a los falsos maestros? Los compara con fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Realmente, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol Pedro? Los compara con fuentes sin agua. La versión de Jerusalén dice fuentes secas. Fuentes secas, dice la versión de Jerusalén. Los compara de esta manera porque, pues, esa primera es como lógico si lo pensamos de verdad, porque las nubes empujadas por la tormenta, ambas producen decepción. Cuando alguien casi muerto de sed ve una fuente en el desierto, espontáneamente se llena de alegría y corre allí para saciarse. Y al llegar la encuentra seca. Pues su desilusión es grande, enorme, ¿verdad? Porque llegar con sed, muriéndose de sed, y encontrar el pozo seco, pues es terrible esto. Lo mismo ocurre con la esperanza de lluvia que traen las nubes en los tiempos de sequía. Y al ver que se alejan sin dejar caer una sola gota, la esperanza se desmorona y la decepción ocupa su lugar. Como fuentes secas y nubes pasajeras, son aquellos, escuche, son aquellos que parecen ser espirituales porque tienen un conocimiento más profundo de Dios, de tal manera que pueden llenar nuestras necesidades y ayudarnos con sus consejos y oraciones, pero cuando realmente los llegamos a conocer, cuando llegamos a acercarnos a esas personas, descubrimos que están vacíos por dentro, no tienen nada que dar, y por lo tanto toda esperanza que pusimos en ella se transforma en decepción. ¿Qué castigo les espera a este tipo de personas? Voy a tratar de explicar un poquito, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Porque ustedes saben, en esto cada quien tiene una manera de aplicar la escritura en ciertos momentos. A los que aparentan ser lo que no son, es decir, a los que provocan esperanzas
y luego desilusionan, les está reservada la más densa oscuridad para siempre. Esta expresión fue utilizada por el Señor Jesucristo en varias oportunidades. Por ejemplo, después de elogiar la fe del centurión, dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto dice Mateo 8, 11 y 12. Voy a leerles ahora la Nueva Traducción Viviente, que me parece interesante. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto es lo que dice Mateo 8, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. Lo leí antes en la Reina Valera del 60. O también en su parábola de la fiesta de las bodas, cuando el rey encontró a uno que no estaba vestido de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de los talentos también, el siervo que no hizo nada para generar ganancias, se le dirá: al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Las tinieblas representan el dominio del diablo y el mal que se contrapone al dominio de Dios, y el bien representado por la luz y la alegría. Ser arrojado a las tinieblas es ser expulsado lejos de Dios, porque no existe comunión entre la luz y las tinieblas, por lo que Jesús dijo, y por lo que él afirma en estos pasajes que les acabo de leer, podemos inferir que sería o que será un lugar consciente de eterna oscuridad, un lugar consciente de eterna oscuridad. Tremendo eso, ¿verdad? Déjeme, ahora voy a leer lo que nos dice aquí la palabra del Señor en los versículos, el versículo 18. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué podemos decir, o qué serían las palabras vanas, las palabras infladas? ¿Qué podríamos decir de esto? Esta expresión de las palabras infladas y vanas también se traduce por discursos hinchados y vacíos, según la versión latinoamericana. En la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice palabras altisonantes pero vacías. En la Biblia textual dice voceando palabras arrogantes de necedad. En otras palabras, para convencer a otros, estas personas agrandaban ampulosamente sus discursos, exageraban sus relatos, inventaban resultados, como cuando uno infla algo, pero dentro no hay nada. Así hablaban con total vaciedad, en contraste cuando alguien habla con evidencias y con el respaldo de su vida, de su conducta, y además
con argumentos sólidos y comprobables. Se dice que su palabra tiene peso, o que tiene respaldo, o que tiene contenidos. Pero esto lo que hacían era inflar. Bueno, así hay muchos hoy, muchos predicadores. Casi siempre más los evangelistas que inflan los resultados de las campañas. No sé qué ganan con eso, pero lo hacen, ¿verdad? ¿Qué significa seducir? La palabra seducir comúnmente se utiliza para la atracción sexual. Por ejemplo, se seduce a una persona para conquistarla y tener con ella una relación íntima. Por eso algunos hablan de técnicas de seducción que emplean algunos hombres y algunas mujeres para conquistar al otro. Pero seducir significa también engañar a una persona para que haga algo malo. La palabra seducir proviene de un término latino, del latín, que es seductio, que quiere decir apartar, es la acción de apartar. Pero en griego, la palabra deleazo significa no solo seducir, sino engañar, entrampar, engolosinar, lisonjear. En mi país diríamos enmermelar, la mermelada. ¿A quiénes intentan seducir a estas personas? ¿Y por medio de qué intentan seducir estas personas? Mire, Pedro se refiere a algunos que intentaban seducir o apartar a los creyentes del buen camino para que regresen al camino del error de donde han salido. Y para lograr su objetivo, emplearon las concupiscencias de la carne y las disoluciones, o excitando los deseos de la carne y el desenfreno, dice la Nueva Biblia Española. Despiertan los deseos carnales y la laxivia. Como ejemplo, algunos podemos recordar cómo hace varios años allá nació una secta llamada Los Niños de Dios. Yo no sé si usted la alcanzó a escuchar acerca de los Niños de Dios en los Estados Unidos, pero también llegó a América Latina. Yo recuerdo que en mi país, Colombia, hubo varios grupos de los Niños de Dios. Era una secta dirigida por David Moore, que envolvió a toda una generación de jóvenes idealistas que deseaban pues un mundo mejor, y los enviaba de dos en dos para reclutar a otros jóvenes y unirlos a su grupo. Y para captarlos, uno de los atractivos de esta secta era practicar el amor libre, las relaciones sexuales promiscuas, escuche, en nombre de Dios y de la pureza. Los que salieron de esta secta quedaron marcados de por vida por la siembra constante de interpretaciones torcidas de la Biblia. Por lo tanto, como el surgimiento de grupos similares fue recurrente en toda la historia de la Iglesia cristiana, debemos estar atentos al Espíritu Santo y velando en todo tiempo como nos enseñó el Señor Jesucristo. Tristemente, a veces pareciera que nosotros no aprendemos de la historia. Y quien no aprende de la historia, dicen los expertos, está condenado a repetirla. Es decir, los errores del pasado los repetimos y no estamos dispuestos a corregir y aprender de la historia. Los versículos 19 al 21 dicen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque
El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera, si no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es bien serio lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Me hace recordar en este instante lo que dice Hebreos, que el que pisotea la sangre del Hijo del Hombre, que tiene por inmunda la sangre del pacto, volver atrás es de lo peor que nos puede pasar a nosotros, volver atrás. Ojalá que no tengamos que volver atrás en ningún momento, ¿verdad? Porque eso es triste y lamentable. Estos falsos maestros prometían libertad. ¿Qué significa libertad? Ahora, ¿cuál era esa libertad que ellos prometían? Miren, la libertad es esa facultad que poseen los seres humanos de llevar a cabo una acción de acuerdo a su parecer, a su decisión. Eso es lo que es la libertad. Cuando uno por libre y espontánea voluntad hace lo que desea hacer. Aquello que le permite a una persona decidir si va a hacer algo o no. Y lo hace de una manera libre. Sin embargo, nuestra libertad ha sido quitada por el pecado y nos vemos obligados a confesar como el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. Sin embargo, los falsos maestros prometían a la gente libertad del pecado y de las malas pasiones que los dominaban. Una libertad que ellos no tenían, porque ellos mismos eran esclavos de corrupción. Porque uno es esclavo de lo que lo domina, dice la versión latinoamericana. Cuando uno se deja vencer por algo, queda hecho su esclavo, dice la Nueva Biblia Española. Por ejemplo, aquellos que no pueden dejar la droga o no pueden dejar la nicotina o el alcohol. Ellos anhelan ser libres, pero no pueden porque son dominados por una fuerza superior. Del mismo modo, cualquier cosa que no queremos hacer y la hacemos otra vez y otra vez y otra vez, nos indica que no somos libres. ¿Cómo llegó a ser el estado de los que se apartaron del Señor? El apóstol Pedro afirma que aquellos que una vez fueron realmente libres mediante el conocimiento del Señor, y Salvador Jesucristo, y luego volvieron a su anterior estado de esclavitud, pues porque han sido nuevamente vencidos por el pecado. Dice Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La versión latinoamericana dice, en efecto, después de haberse librado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Cristo Jesús, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, y resulta que su estado actual es peor que el primero. ¿Qué hubiera sido entonces mejor para ellos? La conclusión pues es muy lógica. Si antes de recibir a Cristo estaban mejor y ahora están peor, pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento
que les fue dado. Podemos notar que los que se volvieron atrás no regresaron a su estado anterior, no, sino que cayeron en un pozo más profundo y bajo una esclavitud más dura. Tal vez esto explica la razón del por qué aquellos que volvieron atrás y abandonaron el camino del Señor les cueste tanto regresar a la comunión con la iglesia. El pecado no solo los ha esclavizado, sino que los ha cegado. Ha cegado sus ojos para que no vean su real estado, y su mente y su corazón se han cauterizado, su conciencia se ha cauterizado, y pues no sienten absolutamente nada. Tienen todo cauterizado. Entonces, eso es algo bien difícil y bien terrible. Tal vez ustedes acuerdan cuando el Señor Jesús liberó a un endemoniado, y él dice que si la persona no se cuida, que si la persona no busca habitar la casa con el poder del Espíritu Santo, ese demonio que ha salido busca a otros 7 espíritus peores que él, y vienen y habitan en ese corazón. Y dice que el postrer estado es peor que el primero. Aquellos que han conocido a Cristo y abandonan la fe, apostatan de la fe, vienen después a ser peores por varias razones. Se convierten en enemigos del Señor, enemigos del Evangelio, y aparte de eso, ya no hay nada que les estorbe para pecar, y se convierten en pecadores empedernidos peor que antes. Versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo o en el barro. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo crían cerdos. En Latinoamérica es muy común ver cómo crían cerdos, ¿verdad? ¿De dónde se encuentra este proverbio y qué es lo que realmente significa? El proverbio se encuentra en Proverbios 26:11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Necio es aquel terco, aquel que es obstinado, imprudente. Y no solo que no aprende de su propia experiencia o de sus errores, sino que los vuelve a repetir vez tras vez. Repite y repite lo mismo. La segunda parte, que dice la puerca lavada a revolcarse en el cielo, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, por lo cual entendemos que es una explicación de la primera parte. Mire, así como el perro que vuelve a comer lo que vomitó, es el cerdo que fue bañado, entonces él vuelve y se revuelca entre el barro. Ambos representan a aquella persona que sacó de su interior todo lo malo que tenía y fue lavado mediante la obra de Cristo, pero luego volvió a incorporar todo lo malo que se quitó de encima y se volvió a revolcar en la suciedad del pecado. Tenemos un texto bíblico para memorizar, como después de cada lección. Yo espero que usted tome un tiempecito después y trate de memorizar este texto. Hoy vamos a tratar de memorizar Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Segunda de Pedro 2:17. Repitámoslo una vez más, a ver si se nos queda en nuestra memoria. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta,
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ojalá que usted tome un tiempecito y trate de poner en su mente, en su memoria, este texto bíblico. Gracias por estar aquí conmigo. Hemos terminado ya nuestra lección número 15. Ya casi estamos por terminar nuestro estudio inductivo de Pedro. Me alegra que usted me ha acompañado durante todas estas 15 lecciones. Yo espero que podamos seguir hasta que terminemos. Dios le bendiga y muchos éxitos en Cristo Jesús. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.